Hablar de la realidad venezolana exige ir más allá de la superficie, porque reducir lo que vive un pueblo a petróleo, ideologías o potencias extranjeras es quedarse en la capa más visible del fenómeno. La crisis venezolana no comienza en la política. La política es solo el síntoma, no la raíz. Toda sociedad es un reflejo amplificado del estado interno de quienes la conforman. Cuando un pueblo está fragmentado, herido, acostumbrado a delegar su poder y su responsabilidad, inevitablemente elige líderes que representan esa misma fragmentación. Las crisis no llegan para castigar, llegan para revelar. Revelan dependencias, inmadurez colectiva, creencias de salvación externa y una desconexión profunda con la responsabilidad individual. Por eso estos eventos no son accidentes históricos. Son colapsos necesarios. Momentos donde las máscaras caen, donde los discursos se agotan y donde ya no es posible seguir culpando solo a factores externos. El caos empuja al individuo a mirarse, a preguntarse: ¿qué cedo? ¿Qué tolero? ¿Qué espero que otros hagan por mí? ¿De qué manera he entregado mi poder? Un pueblo que despierta deja de necesitar salvadores. Y un pueblo que deja de necesitar salvadores se vuelve difícil de manipular. La migración y el exilio, aunque dolorosos, también cumplen una función profunda. No solo cambian la mentalidad, expanden la conciencia. Obligan al individuo a madurar, a responsabilizarse de su vida, a salir del rol de víctima y a desarrollar autonomía, disciplina y visión. El que migra aprende que nadie le debe nada, que el esfuerzo tiene consecuencias reales, que el orden interno crea orden externo. Y cuando esa conciencia regresa, porque siempre regresa, aunque sea simbólicamente, el pueblo ya no es el mismo. Las crisis colectivas son iniciaciones. No destruyen, transforman. Separan al individuo dependiente del individuo consciente, al seguidor del creador de realidad. Venezuela no está viviendo solo una crisis económica o política. Está atravesando un proceso de maduración forzada. Doloroso, sí, pero profundamente revelador. Porque cuando un pueblo aprende a gobernarse internamente, ningún sistema externo puede volver a dominarlo de la misma forma. Cuando el individuo comienza a comprender estos procesos desde un nivel más profundo, algo esencial se revela. Él no vive dentro del país, él es el país. La nación no es solo un territorio, ni un recurso, ni una bandera. Es la suma viva de la conciencia de quienes la habitan y de quienes nacieron en ella. Por eso, ningún cambio externo puede sostenerse si no ocurre primero un cambio interno. Cuando una persona entiende que su transformación personal es el verdadero acto político, social y espiritual, deja de buscar culpables y comienza a asumir responsabilidad. Y en ese punto, la crisis deja de ser castigo y se convierte en posibilidad. Estas etapas de colapso obligan al individuo a descubrir recursos que antes no usaba. Resiliencia, creatividad, disciplina, intuición, capacidad de adaptación. Virtudes que no nacen en la comodidad, sino en la presión consciente. Por eso, comprender esto libera al individuo de una gran ilusión. La idea de que todo lo ocurrido tuvo que ver con el petróleo, con las riquezas materiales o con factores externos. Nada de eso es la raíz. Las verdaderas riquezas de un país no están bajo la tierra. Están dentro de su gente. Cada persona nacida en esa tierra porta talentos, inteligencia emocional, visión, fuerza creadora. Cuando esa riqueza interna no es reconocida ni desarrollada, se proyecta hacia afuera como carencia, dependencia y conflicto. Cuando es activada, el entorno comienza a reorganizarse. El país refleja lo que el individuo aún no ha integrado. Si hay desorden interno no mirado. Si hay corrupción, hay valores fragmentados normalizados. Si hay dependencia, hay poder personal cedido. Pero aquí está la posibilidad más poderosa. Cuando un individuo se ordena por dentro, rompe el patrón colectivo. Se convierte en semilla de coherencia en medio del caos. Y una masa crítica de individuos conscientes cambia más que cualquier ideología. La migración, el exilio y la reconstrucción personal no son pérdidas. Son procesos de expansión. El individuo que despierta ya no espera que el país cambie para vivir mejor. Vive mejor y, desde ahí, transforma su entorno. Porque cuando alguien comprende que él es la patria viva, que sus valores son la verdadera constitución, y que su conciencia es el verdadero recurso natural, entiende que nada se perdió. Todo se estaba reordenando. Y ese entendimiento marca el inicio de un nuevo tipo de país. Uno que ya no depende de lo que tiene, sino de quién es. Ese es el verdadero crecimiento evolutivo de una nación. No el que se mide en cifras, sino el que se refleja en justicia, equilibrio y dignidad compartida. Un país así se convierte en referencia, no por su poder económico, sino por su nivel de conciencia.
Inspira a otros pueblos no desde el discurso, sino desde el ejemplo. Y entonces, las crisis dejan de verse como castigos o fracasos. Se comprenden como etapas de ajuste, como llamados a volver al centro, como oportunidades de reorganización profunda. Porque cuando un pueblo recuerda quién es, ya no teme perder lo que tiene. Sabe que puede volver a crear. Y ahí comienza un nuevo tipo de país. Uno que se gobierna desde la conciencia, se sostiene desde la responsabilidad y evoluciona desde el ser.